This meeting is being recorded. Perfecto. Nuevamente, buenos días, jóvenes. Para aquellos que están viendo la grabación por primera vez, yo seré su profesora del curso de instalaciones. Mi nombre es María Elvis Jiménez de Zambrano. Hay algunos nombres que he visto acá de alumnos que les di el curso de fluidos, de mecánica de fluidos. Algunos seguramente les dicté hidráulica de canales en semestres anteriores. Yo soy ingeniero civil con maestría en ingeniería ambiental y sanitaria. Tengo más de 20 años de experiencia en el área de hidráulica, dictando los cursos de mecánica de fluidos, hidrología, obras hidráulicas, eh, hidráulica de canales e instalaciones. ¿Okay? Este curso tengo mucho tiempo dictándolo. Yo soy venezolana. Y bueno, vengo de una universidad algo así parecida a la San Marcos, allá en Venezuela. Y bueno, cuando llegué acá, bueno, me gustó mi currículo y estoy aquí en Perú, en UPC. Aquí agradezco mucho la oportunidad. ¿Okay? Bueno, vamos a comenzar entonces hablando un poco acerca de este curso. ¿Okay? Este curso, ¿en qué consiste, no? El logro del curso es que el estudiante diseña y dimensiona un proyecto de instalaciones sanitarias interiores mediante procedimientos constructivos para cualquier tipo de edificación, respetando las normativas vigentes. ¿Ok? Y por supuesto, esto será plasmado en, en un proyecto final, como le llama usted, o evaluación de desempeño, bajo criterios, pues, estructurados por la coordinación y que será evaluado mediante una rúbrica de evaluación. Entonces, en pocas palabras, usted sabe que el agua en su casa, si estás en tu casa seguramente, en este momento, tú das cuenta de que cuando tú abres el caño de la cocina o de tu lavamanos, sale agua, pero esa agua no llega por gracia al Espíritu Santo, porque hubo un grupo de ingenieros o personas que llevaron esa tubería, instalaron pues una tubería en la casa para que llegara agua a ese caño del que te estoy comentando, bien cocina, de tu baño, de la ducha, ¿ok? Entonces, esas tuberías que llevan el agua son instalaciones sanitarias de agua fría. Y están las instalaciones de desagüe, porque una vez que tú abres el caño, el agua sale, lavaste las manos y después que el agua está sucia, tienes que sacarla, ¿no? Tienes que sacarla de la casa. Y esa agua se saca a través de una tubería que es el desagüe. Entonces, esta blanca que usted ve es el desagüe. Y en este caso, esta que ves que es de cobre, es la de agua fría y agua caliente. Entonces, este curso lo que te vamos a enseñar es a dimensionar esas instalaciones sanitarias, que en este caso, la que corresponde a este curso, agua fría y caliente y desagüe. Eso es lo que vamos a ver nosotros, ¿ok? Esta es la información general del curso. ¿Cuál es la competencia general? La primera competencia que tenemos es pensamiento innovador, que es nivel 2. Y la competencia específica, ABEC 2, es diseño de ingeniería nivel 2, ¿ok? Nivel 2, ¿por qué nivel 2, profe? Nivel 2 es porque vamos a llegar solamente pensamiento innovador, porque tú vas a diseñar, les voy a colocar una casita a ustedes. Normalmente es un edificio de 3, 4 pisos, donde ustedes le van a diseñar la instalación sanitaria. ¿Ok? Entonces, pensamiento innovador porque tú vas a crear una instalación sanitaria. ¿Ok? Pero diseño de ingeniería, nivel 2 y pensamiento innovador, nivel 2, porque solamente lo vas a diseñar, vas a plasmarlo en un plano, pero a nivel de la ingeniería saben que no solamente es diseñarlo, sino construirlo, ¿no?
Y adicionalmente, calcular cómputos métricos, estimar el tiempo de ejecución de la obra. Y bueno, esa parte, no porque con todo lo que es costos y presupuestos, ustedes lo van a ver en otro curso que es de más adelante de la carrera. Entonces, por eso vamos a llegar hasta diseño, no vamos a llegar a lo que es la parte de costos ni la parte de cálculos de ejecución de obra, tiempo de ejecución de obra. Entonces, por eso es que llegamos a nivel 2. ¿Cuál es el contenido del curso? El contenido que vamos a ver en el curso es, como les comentaba, la unidad 1. La primera unidad es instalaciones sanitarias interiores de agua fría y procedimientos constructivos. Profesora, ¿por qué en la unidad 1 dice agua fría solamente? Porque resulta que lo que tú llevas a la casa es agua fría. Que después, adentro de la casa, le instalas un calentador, es cierto, pero lo que yo llevo inicialmente, dentro de lo que entra a la casa es agua fría. Que esa agua fría posteriormente se divide, después que pasa por el calentador, agua caliente, que es la roja que vemos acá, y la agua fría que va a los diferentes dispositivos. Fíjense que estas instalaciones contemplan tuberías circulares, hay distintos materiales, todo eso lo vamos a ver. Y yo debo colocar esa instalación en cada pieza sanitaria, es decir, en cada water o inodoro, lavamano, en la cocina. O sea, yo debo llevar esa instalación, esa tubería debe llegar a cada pieza sanitaria. Y eso es lo que le vamos a enseñar a ustedes en este curso con respecto al agua fría. La unidad 2. ¿De qué trata la unidad 2? La unidad 2 es instalaciones sanitarias interiores de desagüe, ventilación y procedimientos constructivos, ¿ok? El desagüe es, como les decía, una vez que tú usas el agua, me bañé y el agua que sobró, yo no la puedo, o sea, esa agua no la puedo almacenar. ¿Saben que en el pasado, antes de que existieran las instalaciones sanitarias, estas tuberías que les comento, la, la gente lanzaba, o sea, se bañaban y guardaban todo el agua del residual, pues, en la tina, en esta tina. Y después solo botaban por la ventana. En la época de Arquímedes, estoy hablando 1400, esa época no existían estos sistemas. Eran muy pocas las personas que vivían en la tierra, ¿no? Estos sistemas empiezan a surgir a raíz de las enfermedades, a raíz de que empezamos a contaminar los ríos, bueno, empezaron las personas a enfermarse porque, como dicen, éramos muchos y la abuela tuvo hijos. Entonces, ya cuando la tierra empezó a llenarse, se vio la necesidad de tener que hacer una buena disposición. Y adivinen quién es el encargado de esto, pues el ingeniero civil. Nosotros somos los responsables y por esa razón es que en nuestra carrera, cuando yo voy a hacer una instalación, yo pido permiso y firmo un documento donde yo me hago responsable, donde yo digo, yo soy ingeniero civil responsable y yo voy a hacer un buen diseño de instalación para que esas personas vivan bien. ¿Ok? Las instalaciones de edificios no solamente son las sanitarias y no solamente son las eléctricas, la de agua fría y el desagüe. Esas son instalaciones importantes, pero existen otras instalaciones, que es la instalaciones contra incendio, que debes tenerlo en una vivienda, instalaciones de gas, telecomunicaciones, eléctricas, drenaje fluvial, y por supuesto lo que les comentaba de costos y presupuestos, que es muy importante saberlo en instalaciones. Nosotros acá en el curso vamos a dar algo, un poquito, hay un tema que vamos a dar contra incendio, pero muy general. Pero estas otras instalaciones, si tú quieres conocerlas un poquito más, vas a tener que especializarte. Pero
Si se dan cuenta, las instalaciones en los edificios no solamente es agua fría y agua caliente, ¿no? Y desagüe. Son muchas cosas las que involucran. Imagínate que tú hagas una casa y que no tengas electricidad, pues, no le pongas, o sea, te demandan, mínimo te demandan. O sea, ¿qué ingeniero es este que me hizo ese sistema, ok? O que no, puede ser que en la actualidad, imagínate que no tengas telecomunicaciones, que hagas un edificio, no sé, en San Isidro y que no le coloques internet. O sea, no, no se me olvidó. No, no puede ser, ¿no? Entonces, si te das cuenta, las instalaciones involucran un equipo multidisciplinario que tiene que ponerse de acuerdo. Y por eso al final del curso vamos a ver algo de BIM, que es una metodología colaborativa donde a medida que yo voy haciendo mi instalación sanitaria, el otro de eléctrica va haciendo, entonces nosotros podemos ver, está también el ingeniero estructural. Imagínense que yo levante este bajante, esta montante de desagüe y ventilación y que la ponga exactamente donde hay una columna estructural. No puedo. Yo debo ubicarla donde no afecte o no dañe una columna estructural. Entonces, para eso está el BIM, que es una metodología colaborativa para que todos estemos informados por dónde voy a pasar la electricidad, por dónde voy a pasar la tubería de agua fría, por dónde voy a pasar las tuberías de telecomunicaciones, por dónde voy a colocar el drenaje fluvial que no me afecte la electricidad. Entonces, vamos a ver algo también de la metodología BIM al final del curso. Bien, vamos a ver cómo vamos a evaluar el curso. Vamos a la parte buena, la parte que le gusta a ustedes. Para eso, vamos a entrar entonces al aula virtual. Voy a abrir el sílabo. Aquí está. Ok, voy a abrir el sílabo. Vamos aquí. Ustedes pueden ver el sílabo en el aula virtual, sílabo 2610. Aquí tenemos el sílabo y vamos a ver nuestro. Aquí está. Plan de evaluación. ¿Cómo vamos a hablar el curso? Okay. Primero, tenemos la primera práctica calificada, se va a ejecutar en la semana 4, ¿ok? En la semana 4 tiene un peso del 10%. En la semana 7, ustedes van a entregar un trabajo parcial, se le llama trabajo parcial. Es como que yo les voy a mandar a hacer a ustedes una evaluación de desempeño, o les voy a dar una casa con de 4 pisos, 3, 4 pisos, y ustedes le van a plantear las tuberías de agua fría y agua caliente. El trabajo parcial llega hasta agua fría y hasta agua caliente solamente, el parcial. Aquí lanzas tus primeros pininos y bueno, de tu diseño, y por eso le dicen parcial. Yo lo voy a corregir, no, por aquí esto está malo, esto está bueno, esto está bien, excelente, esta forma como lo planteaste. Esto lo vamos a explicar con más detalle más adelante, lo del trabajo, ¿ok? Pero eso es en la semana 7. En la semana 8 tenemos la evaluación parcial, que tiene un peso del 20%. En la semana 12 es la PC2, que tiene un peso del 10%. En la semana 15 vas a entregar el trabajo final o la evaluación de desempeño ya completo, ya con el trabajo, con las correcciones que te dije en el trabajo parcial, y tiene un peso del 25%. Y por último, la evaluación final, que tiene un peso del 20%, que se hace en la semana 16. Si te das cuenta, es un curso que tiene bastante evaluación, bastantes, ¿ok? Uy, sí tiene muchísimas evaluaciones. Porque evaluamos, como es totalmente virtual, evaluamos la práctica calificada, que tiene el 10%, una práctica calificada 2, que es otro 10%. Estas prácticas son individuales, o sea que nos esforzamos en evaluar de forma individual y nos esforzamos también en evaluar
de forma grupal, como el trabajo parcial, la evaluación y el trabajo final. Entonces, fíjense, tenemos PC1, PC2, evaluación parcial y evaluación final. Son 4 evaluaciones individuales. Es un curso que exige bastante, chicos. Hay gente que la inscribe pensando que esto es fácil. Instalaciones es fácil. No. Tienes que ver tus grabaciones y tienes que estar aquí en clase porque hay muchas cosas que no es así como decía el curso de liderazgo. Tienes que aprender muchas cosas acá. Entonces, esta es nuestra forma de evaluar. Algo importante que quiero aclararles aquí, chicos. La PC1 y la PC2 son hechas en base a 19, porque hay un punto que te ganas con actividades que se hacen en línea. El curso de instalaciones es un curso tipo blended. Blended es que usa el aula invertida. Entonces, hoy, por eso es que la clase de hoy tenía que explicarles todo esto, tenía que dar la clase en estas fechas para explicarte cómo vamos a trabajar en este curso. ¿Ok? ¿Cómo vamos a trabajar? Bien. Si entras a la unidad 1 en el aula virtual y la abres, te vas a dar cuenta que cada semana hay actividades. En la semana 1 dice recursos de aprendizaje durante tu sesión docente. Es decir, que primero es la sesión docente, es decir, hoy, es esta clase de hoy. ¿Ok? Esta clase de hoy es esta que si entramos aquí, te vas a dar cuenta, hay un video que te recomiendo que lo leas, velo. Igualmente yo voy a explicar un poquito de esto en la clase, pero es un poquito largo. Velo en cualquier momento, obsérvalo. Y aquí está la PPT de lo que yo les estoy mostrando el día de hoy. Fíjense, estas PPT del día de hoy. Voy a cerrar aquí. ¿Ok? Bien, entonces ese es recursos de aprendizaje. Pero después te aparece, después de la sesión del docente. Entonces aquí hay ciertas actividades, videos que tienes que ver. Aquí hablan del aula invertida, de cómo vas, cómo es el aprendizaje digital, cómo funciona el aula invertida. Pero también hay unas actividades que, que aparecen siempre en este curso. Si le damos acá, esta actividad que tienes aquí es cálculo de la velocidad. Entonces, aquí te enseñan cosas que tienes que ver, todos estos scores, son actividades que tienes que hacerlas. Es importante que cuando hagas la actividad la marques como completada. Voy a mostrarte cómo es eso, ¿ok? Voy a colocar vista previa del estudiante. Vista previa que está. Entonces, cuando yo le dé aquí, observen que semana 1 me aparece recursos de aprendizaje después de la sesión docente. Debo ingresar aquí, ¿verdad? Ver mis videos y si entro, miren que me aparece la gotita como a mitad. Debes darle aquí como completado, ¿ok? Tienes que darle como completado. Igual, si entro a material multimedia, acá ingreso, veo mi video, hago toda la actividad, iniciar, veo todo mi cuestión y cuando salgo, miren, aparece como completa. Ok, entonces debes ver todas tus actividades y marcarlas como completadas. ¿Por qué, profe, tengo que hacer eso? Porque existe una persona, voy a salir, descartar, existe una persona que es este señor que usted ve aquí, que se llama Arturo, que ya te envió un correo esta semana diciéndote bienvenido a instalaciones, estimado joven. Creo que aquí está su anuncio, miren. Bienvenido, aquí está. Este anuncio lo publicó Arturo. Dice, estimados alumnos, este siglo aprenderemos muchos conceptos interesantes, ¿ok?
Las consultas las puedes colocar. Y aquí dice, se tiene que revisar el material colgado antes de tu sesión con el docente y material multimedia, hasta antes de la clase de la respectiva semana. En caso de no cumplir con lo mencionado, el alumno perderá la opción de tener un punto adicional en las prácticas calificadas. Entonces, debes hacer tus actividades porque tenemos un policía y el policía es Arturo. Arturo, si te das, mira, observa acá para que veas, vamos a ver. Arturo va a hacer lo siguiente para que veas que aquí no hay error, profesora. Arturo se equivocó. Arturo no se equivoca. El que se equivoca es usted. ¿Ok? ¿Por qué? Si yo le doy acá, progreso del estudiante, el Blackboard es un chismoso. Y aquí dice que José Alejandro Aguilar ya lo marcó como completado. Eduardo lo inició. Y que Néstor, Diego, Víctor, Renato lo marcó como completado. Y quiero que sepas algo. Muchas veces se marca como completado y a lo mejor ellos no vieron todo el video. Es cierto, no se marcó como cosa. A lo mejor Renato o Eduardo no vio todo el video de velocidad. Eso queda a conciencia de ustedes. Usted puede marcar como completado eso, pero no lo vio. Pero vas a necesitar ese video porque resulta que el aula invertida, ¿en qué consiste el aula invertida? El aula invertida es que tú debes llegar a mi clase con el conocimiento previo ya de lo que viste ahí. Por eso es que es aula invertida. Es como Minerva. Este curso es el Minerva Blended, es antes de Minerva existía Blended aquí en UPC. Entonces, chicos, deben estar pendientes de responder, de hacer sus actividades porque llegas preparado a tu clase siguiente. Ok. ¿Qué hace voy a buscar acá. Déjame buscarlo por aquí. Ajá. ¿Qué hace Arturo? Arturo semanalmente me pasa un reporte. Mira, este es para la PC2, que es a partir de la semana 5. Le estoy colocando un ejemplo. Esto es del semestre pasado. Y él me coloca aquí qué hizo, cuándo y en qué momento marcó completado Aarón. Aarón Chalco. Él marcó antes de la sesión y sesión multimedia la fecha. Y él coloca aquí todo. Y la hora. ¿Hasta cuándo tienes tú para hacer esa actividad? Tienes para hacerlo, como dice que es antes de la sesión del docente, ¿ok? Entonces tienes hasta el viernes a las 11 de la mañana. Es decir, la semana que viene, vamos a dar las pautas, la semana que viene, tú debes tener acumulado lo de la semana 1, porque la única sesión, o sea, la semana 1 que es hoy, tú tienes que ver lo de semana 1 y la semana que viene ya tienes que haber llegado con antes de la sesión docente. O sea que el viernes a las 11 de la mañana de la semana que viene, Arturo va a chequear si hiciste semana 1 y semana 2, porque se nos acumularon las 2 semanas, porque en esta semana obviamente te estoy dando las indicaciones, ¿no? Entonces, y esa sesión es sencilla. Entonces, a ver, chicos, la semana que viene antes de las 11, escriban acá por el chat qué actividad deben tener lista. A ver, escriban en el chat. Uno, exacto, semana 1 y semana 2, marcadas como completadas. En la semana 4, Arturo me entrega este reporte y yo le pongo el punto. Observen acá, este es el semestre pasado, la PC2. Esto es vida o muerte. ¿Por qué es vida o muerte? Si tú hiciste todas, pero solamente una te quedó en rojo, tienes 0. O sea, si fuiste responsable con todas, pero la semana 12 no la cumpliste, 0. Por eso es que es vida o muerte. O las haces todas bien o no tienes el punto.
sea, aquí tenemos, fíjense, hay un montón de personas, fíjense, esta persona comenzó bien, pero hubo 2 semanas que no lo marcó. Se le quedó dormido, se le olvidó. ¿Qué te puedo decir? Entonces, este caso, esta persona tiene 0, ¿ok? Igualmente, estos de acá. Entonces, pendiente, chicos, de hacer sus actividades, ¿ok? Estén muy pendientes de hacer todas sus actividades en el aula virtual, ¿ok? Por supuesto, miren otra cosa que hay gente que lo hace, les comento, trampas. Si yo veo aquí que sale todo 26/9, 26/9, 26/9, o sea, como que lo hizo todo el primer día de clase, ese chico no vio los videos. Entonces también hay forma de ver, o sea, ¿por qué? Porque el Blackboard es un chismoso. El Blackboard es un chismoso y te dice todo, cuándo lo abriste, cuándo lo colocaste, cuánto tiempo. Entonces, semanalmente póngase una alarma, a hacer mis actividades de instalaciones. No te va a tomar mucho tiempo. Son actividades que duran aproximadamente como 30 minutos, no es nada. Ok, a ver, chicos, levante su mano. ¿Quién está claro con lo que acabo de explicar? A ver, levante su manito. Solamente Víctor, Sebastián, Pamela, José, Gianmarco están. Entonces, Cris, Diego, Eduardo no está aquí, debe estar dormido en la computadora. John, Juan Carlos Agapito, Karen está dormida, Kevin también se durmió. María Fernanda se durmió, no está aquí María Fernanda. Oscar Sebastián Valderrama también se durmió. Ok, es muy importante que estén claros con esta parte. Así vamos a trabajar con el curso durante el semestre. Okay, vamos a continuar entonces acá con la PPT. Bien, entonces ya con esto clara, con esta parte clara, entonces, ¿de qué trata el trabajo? ¿De qué es la descripción del trabajo que ustedes van a ejecutar, chicos? Bueno, yo les voy a dar un plan en Revit de 2 a 4 pisos, ¿ok? Van a trabajar en Revit porque estamos manejando metodología BIM, estamos tratando de insertar los cursos de la profesora Mariel, en mi caso son los cursos piloto de instalaciones para manejar BIM, ¿ok? Los otros profesores, yo no sé si ya se están incorporando, pero en mi caso son los que ustedes van a entregar su trabajo en BIM, en Revit, ¿ok? En Revit. Ok, ese trabajo va a tener memoria descriptiva, memoria de cálculo, van a entregar planos de qué, de agua fría, desagüe y ventilación, cortes y detalles. Hasta ahí vamos a llegar, ¿ok? Eso es lo que ustedes van a ejecutar en su trabajo. Este trabajo se los voy a entregar la semana que viene porque precisamente me sospechaba de que hoy no vendrían muchos alumnos a clases. Entonces, por eso, igualmente voy a escoger al delegado en la semana que viene, porque como esto es una clase reprogramada, no puedo pasar asistencia. ¿Ok? Todos están asistentes. Entonces, el trabajo se los entrego la semana que viene, donde le vamos a explicar con más detalle. Lo que sí es que esto es lo que ustedes le van a hacer a este trabajo. ¿Cuántas personas, profesora, se puede hacer el trabajo? El grupo son de 5 personas máximo, ¿ok? Yo vi su lista, ya la descargué, somos 45, por lo tanto vamos a tener 9 grupos. Importante, algo que me pasó el semestre pasado. Si usted tiene su grupo, vamos a formar los grupos de 5. Una vez que tengamos el delegado, yo le voy a pasar al delegado la lista de clases en un Drive y ahí ustedes se van a juntar. Él les va a compartir ese Drive, donde ustedes en ese Drive van a colocar sus grupos. Yo posteriormente voy a aquellos, como es un curso 100% online, a lo mejor hay personas que no se conocen, yo no sé quién es este, y hay personas que quedan en el aire sin grupo. Esos que quedan sin grupo, yo a dedo, pues,
forma un grupo con ellos, ¿ok? Sin embargo, siempre, bien sea un grupo formado a dedo o un grupo que haya hecho usted, usted debe morir con su grupo hasta el final. Si son 5 personas, Carlos, María, Pedro, 5, ¿ok? Usted tiene que mantenerse con, no es que después Carlos va a mandar el trabajo solo porque estos tres no aparecieron y estos tres mandan solo su trabajo. No, ustedes tienen que buscar la manera y si Carlos se da cuenta que María, Pedro y el otro no hicieron nada, entonces él coloca en su rúbrica, en la portada, va a colocar, bueno, yo hice el 90% del trabajo y estos hicieron un 10, ¿ok? Pero ya me pasó el semestre, nunca me había pasado, de verdad, tengo varios años dando este curso y el semestre pasado me pasó que un joven mandó el trabajo él solo y estos tres lo mandaron también. Entonces, si usted hizo su grupo, muera con su grupo hasta el final. Por aquí tenemos que enseñar a trabajar en equipo. Eso es una de las competencias que tenemos en el curso, trabajo en equipo. Entonces usted tiene que organizarse y sacar tiempo para hacer su trabajo grupal. ¿Ok? ¿Quedó clara esa parte, chicos? A ver, levanten su mano, escriban en el chat, ¿quedó claro sí o no? Grupos de 5 para ver la fecha, todo claro. Fecha límite, Eduardo, cuando me hablas de la fecha límite, la fecha límite con respecto a no leí tu mensaje, Eduardo. Creo que fecha límite en relación a las actividades, Eduardo. Sí, ok. La fecha límite es por lo menos, si estamos en la semana 2, entonces tú tienes límite de hacer las actividades de la semana 2 hasta el viernes y la clase de teoría, porque ustedes tienen que ver eso antes de mi clase, porque son, dice, actividades antes de la clase de la profesora. ¿Ok? Entonces, el tope es viernes 11 de la mañana. Cada semana, semana 2, semana 3, semana 4. Semana 4, tengo hasta las 11 de la mañana del viernes para hacer la actividad. ¿Ok? Tú lo puedes hacer cuando quieras, pero antes del viernes a las 11. Les recuerdo que la semana que viene tienen semana 1 y semana 2 porque se acumularon. ¿Ok? O sea que la semana que viene debes colocar completado las actividades de la semana 1 y las actividades de la semana 2 antes del viernes a las 11 de la mañana. Excepto esta semana, exacto. Esta semana no tienes hasta hoy. O sea, porque ya fueron. O sea, no podían. Por eso, menos esta semana, porque les estoy explicando la metodología el día de hoy. Por eso es que la semana 1 se les da oportunidad hasta la semana que viene. Listo, gracias Eduardo por preguntar. Bueno, entonces vamos a hacer una actividad primero. Vamos a hacer una actividad que les voy a colocar aquí. Ok, vamos a ver, chicos. Vamos a ver la primera pregunta. Les voy a compartir este QR. Ok, vamos lo comparto aquí para que lleguen más rápido. Vamos a ver una primera pregunta para ver ¿por qué es importante tratar el agua? ¿El agua a tu casa te debe llegar tal como viene en el río? ¿O algo le hacen a eso? Es importante tratar el agua, hacer un tratamiento. A ver, ¿por qué es importante? A ver qué conocimiento previo tienen ustedes por acá. Vamos a ver quiénes escriben el agua. ¿Sabe que es importante conocer un poco acerca
del conocimientos previos del tratamiento de agua, porque muchas veces eh, mi mamá decía que los pueblos perecían por falta de conocimiento. Y a veces los países socialistas, por el caso de Venezuela, ¿no? Caen con esos gobiernos por culpa de que el pueblo no escoge bien, ¿no? Yo recuerdo que aquí, mientras que ustedes escriben ahí, recuerdo que Chávez decía que el agua era gratis. Mira, aquí dice, para evitar enfermarse, para no intoxicarse exactamente. Pero saben que este Chávez, que era el presidente que acabó con Venezuela, él decía que el agua venía del cielo y que el agua era gratis. Pero el agua hay que tratarla y eso es gratis. No, por la salubridad, para evitar riesgo de infecciones. Ajá, para tener una calidad óptima de consumo. Exacto, garantizar la salud. Por la salubridad, me escribe aquí, para proteger a las personas, para evitar enfermedades, ¿no? Sabemos que sí es importante hacer un tratamiento al agua. O sea que, fíjense, nosotros vamos a diseñar sistemas de tuberías, pero ¿de qué vale hacer yo un sistema de tuberías si el agua que le llevo a la gente es mala, ¿no? A ver, para poder reutilizarla, por supuesto, muy buena respuesta que colocaron para poder reutilizarla. Eliminar bacterias, muy bien, muy buena respuesta que colocó eliminar bacterias. Entonces, eh, fíjense que el agua debe ser tratada. Vamos a ver hoy esta primera clase precisamente sobre esta parte del tratamiento, porque es la base fundamental para tu trabajo, ¿no? La primera parte del trabajo que ustedes van a hacer va a ser precisamente de qué sistema de tratamiento, de dónde viene el agua que tú le vas a dar a tu edificio, ¿ok? ¿De dónde viene? Y como les comentaba, el que me limitarme para proteger, ¿qué más? Evitar riesgos de infección, no traer residuos sólidos, por supuesto, no traer residuos sólidos. Entonces, estamos bien acá. Si están claros ustedes que el agua se trata. Ustedes no son personas con falta de conocimiento. Están claros con esto. Ok, vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es la siguiente. Los ingenieros civiles debemos cumplir leyes y reglamentos con relación al uso y descarga del recurso de agua. ¿Debemos cumplirlas? ¿Hay leyes? ¿Me meten preso si yo no cumplo con eso? ¿Sí o no? ¿O no tengo idea? ¿Ok? ¿Debemos cumplir con esas leyes? O sea, ¿hay leyes? Primero. Entonces, aparentemente, pues la mayoría de los chicos dicen que sí. Bueno, 9 están todavía votando. Todavía están haciendo votaciones. Unos están preguntándole a ChatGPT. Pues sí, sí, chicos, tal como la mayoría hasta ahora ha votado, sí debemos cumplir con leyes y reglamentos. Miren, antes de nosotros hacer una edificación, construir un edificio, casa, centro comercial, yo debo llevar esos planos y mis cálculos a que sean aprobados por la entidad competente, colegio de ingenieros, o el distrito, ¿no? El Ministerio de Obras Públicas de cada distrito. Y pasa por personas que lo aprueban y verifican tus cálculos, porque nosotros, como ingenieros civiles, somos responsables de la salubridad de la región. Por esa razón, chicos, es que no es adecuado que en los países existan lo que se llaman construcciones. Déjeme cerrar eso, no quede abierto. No debería existir construcciones informales que no pasen por manos de reglamento o de las personas competentes que autorizan la construcción de esa casa, de ese edificio.
Porque si una persona, si no es chequeado por un personal capacitado que sepa de instalaciones, pues va a pasar como ocurre aquí en los Cerritos, ¿ok? Coma, San Juan del Urigancho. La gente levanta la casa como quiere, pero no tiene ningún tipo de control. Eso le llaman asentamientos no controlados. Como dicen, en el teorema popular, invasiones. Las invasiones no a nivel de ingeniería no deberían existir. Claro, eso lo dice uno del punto de vista profesional, ¿no? Pero la realidad es que la pobreza existe y hay personas que no tienen dónde llevar, dónde vivir sino en esos lugares, ¿no? Entonces, si tú vas a hacer una obra civil hecha de forma legal, tienes que pasar por controles. Y esos controles, ¿qué hacen? Verifican que tú cumplas con la normativa. Entonces, fíjense, ¿por qué es importante tratar el agua? Porque el agua, primero, como ustedes comentaban, eliminar cuestiones tóxicas, las personas se enferman. Yo siempre les narro a mis alumnos la historia, yo soy muy conversadora. Y cuando a veces hablaba con la abuela de mi esposo, la abuelita de mi esposo estaba en silla de ruedas y a veces me ponía a conversar con ella. Y ella me narraba la historia de que en la época que ella estaba jovencita, su casita, estoy hablando del año de 1800 y dele, ¿ok? Ella tenía su casa y por su casa pasaba un río. Y había muchas casas cerca del río y en el río se bañaban, lavaban en el río, agarraban agua del río para tomar, pero hubo una época que eh, pasó algo horrible. Ella dice que empezó a morirse la gente y que pasaban en carretas recogiendo a los muertos por las casas. Eran tantos los muertos que habían por una pandemia, una epidemia, y esa epidemia vino fue por el agua porque ahí se bañaban. Como les decía, no había cloacas, no había drenaje, no había sistema de abastecimiento, nada de lo que nosotros hacemos. Y cuando ella me decía que eso fue algo que le pasó a ella teniendo 5 años y nunca lo olvida. ¿Ok? Nunca ella me narraba eso y yo decía, wow, somos un milagro. Déjeme decirte que ustedes son un milagro. Y yo también. Porque si nuestros abuelos sobrevivieron a esto, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, si sobrevivieron a esto, oye, nosotros somos un milagro. Entonces, ella sobrevivió a esa situación y por eso es que el agua debe ser tratada. El ser humano se dio cuenta que necesitamos salud pública. O sea, ya no podíamos seguir lanzando el agua a los ríos. Ya no podemos seguir lanzando el agua a, usándola de la o sea, agarrando el agua del río y bañándome con ella porque obviamente se contaminó, empezamos a contaminar, ¿ok? Y por eso es que se dan cuenta que uno de los objetivos del desarrollo sostenible es agua limpia y saneamiento, ¿ok? Eso, y comento, existen en la actualidad todavía países donde no se ha cumplido con este objetivo y uno de esos es Perú. ¿Ok? ¿Sabe usted que el 10,1% de, eh, de más o menos aproximadamente de personas, es 3,4 millones de personas en el Perú, no tienen acceso a agua potable? A ver, ¿dónde creen que ustedes que es dónde es esto? ¿Dónde ocurre este 10% en el Perú? Escriban acá. ¿Dónde está esta zona de 3,4 millones que no tienen acceso al agua potable? No les llega la tubería a su casa. A ver, ¿dónde es eso? Acá en Perú. No todos a la vez, por favor, en el chat.
Eduardo dice que hay partes de Lima, sí hay. Sí hay partes de Lima, pero ¿dónde también? Los cerros, en asentamientos humanos, sí, normalmente en sierra, en la selva, ¿verdad? Hay lugares que todavía no les llega el agua. Entonces, que oye, todavía necesitamos, hay ingenieros que se necesitan eso. Pero miren qué lo peor, el doble, el 22,8% aproximadamente, 7,8 millones, no tienen acceso al sistema de alcantarilla. Es el doble. También en esas zonas, en la selva, en Lima, en los cerros de Lima, pero específicamente también en la sierra. O sea, hay lugares donde todavía no han llegado los sistemas. Y ese es el gran problema que tenemos en Lima. ¿Por qué la gente de la sierra y de provincia vota por Castillo? Porque estas son personas que no están siendo atendidas, no han sido atendidas muchas veces ni con agua potable ni desagüe. Y ya vamos a ver qué pasa con esto, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo. Aquí les coloco como tal como dice Eduardo en Lima. Aquí esto es un caso simplemente de San Juan de Miraflores. Yo soy asesora de una alianza de estudiantes, agrupaciones estudiantiles, que la líder de esto es de UPC, se llama Daniela Félix. Esta joven hizo una alianza de agrupaciones estudiantiles de la UNI, UPC, Católica, San Marcos, USIL, y cada vez se van integrando más universidades. Son agrupaciones de estudiantes que la intención de ellos es que más alumnos se interesen en la hidráulica. Como bien saben, la mayoría no les gusta la hidráulica, ¿ok? Yo hago la encuesta siempre cuando doy hidráulica de canales, hago la encuesta si te gusta la hidráulica, el área de hidráulica, y bueno, siempre hay un montón que no les gusta. Entonces, la intención de esto es que más personas se interesen en la hidráulica y en lo que es la parte de saneamiento. Y bueno, se hacen actividades, hacemos actividades con los alumnos. Entonces, se hizo una competencia, como un concurso, realmente no fue una competencia, fue un concurso, donde los jóvenes tenían que hacer un proyecto GIR. Proyecto GIR es gestión integrada de recursos hídricos. Cómo mejorar, pues, la situación del agua en general en el Perú. Entonces, bueno, la chica que ganó nos mostró un caso en Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores. Entonces, lo primero que hicimos fue ir al sitio, conversar con las personas, ¿no? A ver qué era lo que les pasaba, ¿no? Y miren, aquí les muestro un video de lo que ocurre en esta zona. Estos tanques que ustedes ven acá son los tanques donde a ellos les llega el agua. Aquí les veo, esto es una imagen tomada con dron. A ellos les llega con un cisterna 1.000 litros de agua por semana, que se los llenan en estos tanques que ustedes ven acá. ¿Ok? 1.000 litros por semana. La OMS pide, la OMS es la Organización Mundial de la Salud, dice que una persona debe consumir 150 litros por día. 150 litros por día por persona. Si en una casita de estas viven 4, pueden ser más, es decir, que en un día esas personas se consumen 600 litros por día. Si les llevan 1.000 a la semana, es decir, que esa agua le dura 2 días. No sé si esa gente se bañará o no se bañará, pero a ellos solamente le llegan 1.000 litros. Ok, chicos. ¿Cómo viven estas personas? Otro detalle, observan estos charquitos de agua que usted ve aquí, que es como unos caminitos, ¿lo ven? Ese caminito de agua que usted ve ahí es el desagüe. Ellos no tienen desagüe. El desagüe es estos canales que usted ve que van acá, que señalo aquí. Esto que ve, que pasa que está pasando la imagen. Ese es el desagüe. Y usted pasa por ahí y eso huele a diablo. Es más, pasamos por una parte donde se acumulaba y era como una laguna de aguas servidas.
Ahora les pregunto a ustedes acá, ¿esa gente tiene calidad de vida? ¿Ellos tienen calidad de vida? ¿Ah? No, no tienen. Es más, el que ven que está ahí conmigo es mi esposo. Él se fue conmigo porque él dice que a veces yo me meto en unas cosas peligrosas. A mí me dio cierto miedo, no les miento, ir para esos lugares. Eh, pero bueno, hicimos una investigación y lo que pudimos hacer por ellos, porque realmente lo que humanamente no le podemos resolver porque no tenemos dinero, no pudimos resolver su problema de desagüe porque no tenemos plata para eso. No pudimos resolver su problema de los 1.000 litros porque no, pero las señoras nos indicaron, nos dijeron que el problema que tenían era que el agua que les llegaba en la cisterna no era agua que se podía tomar. Entonces tenían que hervirla y muchas veces no dicen que, por lo menos mi profesor de tratamiento de agua me decía que hervir el agua no era la solución, porque igual hay ciertos patógenos que no salen al hervir el agua. Entonces, lo que hicimos humanamente fue que como organización, como la alianza, les regalamos filtros por gravedad. No podían ser filtros, fíjense, no podían ser filtros por de presión, no podían ser filtros de presión, porque no tenían presión, pues esa agua le dura 2 días y más bien la cargan siempre en baldes y cosas así. Entonces le agarramos filtros por allá, son filtros chinos, ¿ok? Y no nos imaginamos de verdad el impacto que iba a causar en esas personas, ¿no? Y no solamente se hizo eso, sino que, fíjate, uno fue allá a ayudar con el agua y los mismos alumnos me dijeron, profe, esa gente no tiene comida. Entonces llevaron lentejas, arroz. Entonces, fíjense todo lo que involucra el agua. El agua, cuando nosotros tratamos con agua, involucra muchas cosas. Se les enseñó que el agua debe ser tratada. Esta señora que está aquí es, es la esposa del chofer que me llevó. Y ella cuando supo lo que íbamos a hacer se juntó y hasta mi esposo. También se fue conmigo a cuidarme y ahí ayudando, ¿no? Entonces, fíjense la realidad. Esta es una realidad. Necesitamos esto que logramos con ello es un paliativo. Es ayudarlos en algo, pero es que esa gente no debería estar viviendo ahí, sinceramente. Yo cuando vi la red dije, Dios mío, yo valoré tener mi cañito aquí y mi desagüe, porque esos niños se enferman. Entonces, cuando volvimos en diciembre a ver cómo les había dado la señora con sus filtros, esas señoras nos iban a amar. Nada más, fíjense, un detalle nada más de unos filtros. Nos iban a amar, porque dijeron que ya no gastaban tanto gas, porque ya no, otro problema que tenían ellas era que no tenían calidad de vida a nivel de que tienen que estar pendientes de que sirviera el gas, que se acabó el agua, tengo que hervir agua porque se acabó, el niño no tiene que tomar un agua buena, ¿me entiende? Y esas señoras nos dijeron agradecidas, nos abrazaban, ¿no? Pero la realidad es que ellas no tienen calidad de vida, ¿ok? Entonces, bueno, con esto lo que le quiero mostrar es esto que le estoy mostrando de darles a conciencia a ustedes. Son solo. Aquí dice Sebastián, yo conocí una pequeña urbanización que no tenía manera de conectar el desagüe a la red de la calle. Tenían un pozo a donde conectaban su desagüe y venía un camión a llevarse los residuos del pozo una vez a la semana, olía a diablo. Fíjense, pero por lo menos iba olía a diablo, obviamente, pero tenían un pozo donde se conectaban los desagües y dieron una solución por lo menos una vez a la semana. Pero ellos deberían tener, ya vamos a ver qué debería tener Sebastián ellos, ¿ok? Ya vamos a ver qué les falta a ellos. No deberían tener un pozo, no deberían y estar desaguando eso cada rato. Ya vamos a ver qué deberían tener.
Lo que quiero decir con esto es que hace falta diseños. Hace falta más interés en la parte de sanitaria en el Perú. O sea, hay necesidades. Las hay y bastante. Nada más. Esa imagen de ese dron, de ese montón de casas que ustedes vieron, es una zona que es San Juan de Miraflores, pero está Comas, San Juan del Lurigancho. Y creo que hay otras zonas que no recuerdo. Yo soy extranjera, pero hay un montón de zonas donde hay esa necesidad en Lima. ¿Ok? Ok, vamos a ver entonces cuál es el logro de la sesión de hoy. El logro de la sesión de hoy es que al finalizar la sesión, el estudiante calcula el caudal en base a los conceptos básicos de hidráulica y cuáles son los aspectos básicos de un proyecto de instalaciones sanitarias. ¿Ok? ¿Cuáles son los aspectos básicos de un proyecto de instalación? Ok, aquí tenemos el contenido, aspectos generales, normas, definiciones fundamentales en hidráulica, caudal y gasto. Ok. Bien, entonces comenzamos. ¿Qué son las instalaciones sanitarias? Las instalaciones sanitarias en una edificación son consideradas como un conjunto de tuberías, accesorios, equipos y otros elementos necesarios que tienen la finalidad de conducir fluidos para ser utilizados en los diferentes servicios y también extraerlos de los mismos para posterior tratamiento. ¿Ok? Entonces, es una serie de elementos, accesorios, equipos que conducen fluidos para hacer, así, yo son tuberías, caños, grifos, aparatos, que lo que hacen es llevar agua para que las personas puedan tener una calidad de vida, ¿verdad? Se puedan bañar, puedan usar el agua, porque el agua es esencial para la vida. ¿Ok? Perfecto. Pero algo interesante, fíjense, que no solamente una instalación sanitaria se trata de llevar agua, también debo sacarla, también debo sacarla. Ok, esas instalaciones sanitarias requieren de una persona, ingeniero, arquitecto, que realicen un cuidadoso y estudiado diseño. O sea, no es que yo agarré, hice la casa y vamos viendo y vayamos viendo. No, no. Tiene que ser un cuidadoso que debe estar cumpliendo con normas, que depende del uso. ¿Ok? El diseño depende del uso. Si es un centro comercial, estamos hablando de un uso de muchas personas. ¿Ok? Entonces es distinto el diseño de un centro comercial a un edificio multifamiliar de varios pisos y muy distinto a una vivienda unifamiliar. ¿Y qué tal si es un restaurante? Es otra cosa, ¿no? Y si es una empresa, una industria. Una vez me tocó a mí hacer un diseño de solicitar la permisología y hacer el diseño de instalaciones sanitarias, porque para poder pedir en una empresa que querían conectarse con la red de Sedapal de agua potable. Y para tú conectarte con la red de desagüe y de agua potable, tienes que entregar un documento donde dices cuánta agua vas a usar y cuánta agua vas a botar. Y esa empresa, yo tuve que hacer el informe. Entonces, tuve que investigar qué procesos hacían en esa empresa, para qué utilizaban el agua. Ellos hacían un producto que se llamaba Concreplas y tuve que hacer ese, y cómo hacen eso ustedes, cuánta agua usan, todo eso. Entonces, fíjense, depende del uso, es el diseño que vas a hacer. ¿Ok? Entonces, vamos a la OMS. Hablemos de salud. La Organización Mundial de la Salud dice que la salud, podemos clasificar la salud en dos tipos de salud. Salud humana, es decir, cuando él habla de salud, cuando la OMS habla de salud humana y de salud ambiental. ¿Ok? ¿Y qué es la salud humana? Es un estado completo de bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Pregunto, chicos, esas personas de las fotografías que yo les mostré, ¿tienen salud humana?
Las personas que les mostré de San Juan de Miraflores, Pamela dice que no, Renato dice que no, no tienen, porque no tienen un bienestar físico, obviamente se enferman. Fíjense, nosotros les ayudamos con esos filtros. Nosotros les ayudamos a que mejorara su bienestar físico, por lo menos que los niñitos no les dieran tantas diarreas por el agua que tomaban, ¿ok? Pero el desagüe está por la calle. El desagüe está por la calle. Si ese niñito juega fútbol y la pelota rueda en esa carretera, porque ellos juegan ahí ahí, agarra esa pelota, después se mete las manos al ojo, a la boca, enfermo, ¿ok? Obviamente el hecho de que no tengan desagüe, esos malos olores, no les da ni social ni mental. Entonces, no hay salud humana. Ahora vamos a la otra pregunta. Salud ambiental. Es el equilibrio ecológico que ha de existir entre el hombre y el medio ambiente que se desarrolla. Pregunto, ¿en ese lugar hay salud ambiental? En ese lugar tampoco, dice Renato, Pamela, no, Brian dice no, no hay salud ambiental, o sea que no tenemos salud. Y le pregunto, la calidad de vida, cuando tú quieres lograr calidad de vida, es la mezcla entre la salud humana y la salud ambiental. En pocas palabras, esa persona no tiene calidad de vida. Nosotros como ingenieros civiles, nuestra meta es que las personas, o sea, nosotros debemos dar calidad de vida. ¿Por qué? Para que no pase lo que pasó con la abuelita de mi esposo, ¿no? Que se murió un montón de gente. Por eso es que surge nuestra profesión, la ingeniería civil, y no solamente en la parte sanitaria. Cuando usted diseña un edificio, usted pone una habitación, te crea una habitación que quepa una cama, ¿ok? Cuando usted hace una habitación, que diseña una edificación, que quepa una cama. Y para que entre eso, hay unas normas que dicen que es el espacio mínimo que debe tener una habitación. Cuando tú diseñas un edificio, tú la haces con diseño sismo resistente, porque Lima o Perú, parte de Perú, está por el cinturón del Pacífico, y aquí puede ser que las personas con un sismo se muera medio mundo. Entonces hay que hacer los edificios con sismo resistente. Entonces esa es nuestra misión, garantizar la calidad de vida de las personas. Ok, entonces nuestro objetivo de las instalaciones sanitarias es proteger la salud de las personas en el transcurso del quehacer diario, entendiéndose como salud no solo la humana, sino también la salud ambiental. Yo tenía un profesor que me dio obras hidráulicas, que él decía que cuando nosotros dañamos el ambiente es como escupir para arriba. O sea, y es grave, es triste la situación. Y vamos a ver si me da tiempo. Creo que sí me da tiempo. A veces yo me extiendo mucho y hablo mucho, chicos. Y esta clase no me alcanza a veces de tantas cosas que quiero contarles. Pero vamos a mostrarles aquí algo, Google, para que vean un caso donde la ingeniería civil no fue correcta. Vamos a ver. Es que me abre el Google Earth. Aquí está. Uy, aquí está. Ajá. Cerramos aquí. Abrimos aquí. Y nos vamos para mi pueblo. Aquí está. Miren, esto que ustedes ven acá, este lago, sí, es el lago de Valencia. Este es mi pueblo de mi ciudad, porque es una ciudad. Este es Valencia, de donde yo soy en Venezuela. Este lago es un lago endorreico donde nada más tiene entrada de agua. Este lago está contaminado. ¿Y por qué está contaminado? Porque hicieron un montón de urbanizaciones a los costados del lago y muchos ingenieros lanzaron los desagües para acá, para el lago. Y eso es ilegal. Ya van a ver qué es lo que hay que hacer. Porque, claro, es más barato, no tengo que hacer planta de tratamiento, no tengo que poner un poco de tuberías para llevar el desagüe a donde tiene que llevarse.
Y el problema no fueron los ingenieros civiles que hicieron eso, no fueron todos, ojo, no quiero meter a todos en el balde, pero sí, muchos ingenieros hicieron eso porque los gobernantes sí, les pagaban, les daban dinero, les decían aprobado el proyecto y resulta que la culpa es de los gobernantes, las instituciones, ¿no? Porque entonces a la larga este es un río, esto es un lago espectacular que está contaminado, pero es horrible. Entonces, fíjense, vemos la responsabilidad de nosotros como ingenieros civiles, déjenme poner esto chiquito, de garantizar la salud ambiental. Ahora miren lo que está ocurriendo en la actualidad. Pues ese lago está creciendo y se está llevando esas urbanizaciones, porque como le lanzaron todas las aguas de desagüe, empezó a crecer, a crecer y a crecer, y ahora se está metiendo en esas casas y peor está contaminado. Imagínense, eso es un desastre. Ese es un, dicen que el peor desastre ambiental que ha habido en la humanidad. Y bueno, el chavismo fue uno de los que hizo eso. Ok, entonces el objetivo de las instalaciones sanitarias es brindar un adecuado sistema de agua, no solo en cantidad, sino en calidad. Yo debo garantizar que a la señora no le lleguen 1.000 litros, sino que le llegue lo que necesite, que le llegue en buena calidad y que no solamente llegue calidad, sino que después yo esa agua la mande donde tengo que mandarla, disponerla bien. ¿Ok? ¿Y qué área involucra las instalaciones sanitarias, chicos? Las áreas que involucran las instalaciones sanitarias, primero, el agua no viene por obra y gracia, debo conseguir un lugar donde esté el abastecimiento, ¿no? El abastecimiento de agua puede ser un embalse o de una manera superficial de un río o subterráneo, ¿ok? Entonces yo debo garantizar que el edificio que yo voy a construir tenga agua, ¿no? Y esa agua debo tomarla, bien sea de una parte superficial o subterránea. Pero esa agua no la puedo llevar del río directo a la casa, ¿no? Recuerdo una oportunidad que salió en el periódico, en los noticieros, perdón, salió que unos escaladores estaban en la sierra y consiguieron un río y tomaron agua del río y todos se murieron. Porque aguas arriba habían lanzado al río unas personas, unos fertilizantes tóxicos y bueno, se murieron todas estas personas que pensando que el río estaba totalmente puro, ¿no? Entonces, el agua, antes de poder tomarla del río directo, hay que hacerle un estudio físico-químico a ver cómo está esa agua, si está contaminada, si no está. Y si tiene algo que no está bien, hay que hacerle un tratamiento. Y después que tú la tratas, es que la mandas para casa, ¿ok? Aquí tenemos pues un ejemplo. Fíjense, yo tengo un embalse, aquí hay un embalse, agarro agua de una captación de agua superficial, le debo hacer un pretratamiento, a eso se hace una coagulación, una sedimentación, filtración, se le pasa por cloro y después eso llega a tu casa. ¿Ok? Profesor, ¿ya todo se le hace eso? No. Depende de cómo está la calidad del agua de captación. Si el agua está pura, si está, solamente le pueden colocar un poquito de cloro. Entonces, existen normas, que no vamos a hablar de esas aquí. Eso tiene que ver con la que yo estudié, que es la parte sanitaria. Si quieres especializarte en esto, estudia un poquito más. Pero existen normas que dicen cómo un agua está apta para que digamos que es potable, ¿ok? ¿Cómo sé que un agua está potable? Bueno, porque debe tener tanto pH, tantos sólidos en suspensión, patógenos, eso le llaman, o sea, hay una serie de minerales que debe contener y unos límites que debes cumplir. Cada país tiene una norma y en base
a la captación, a la calidad del agua de la captación, se crean las plantas de tratamiento, ¿ok? Y hay plantas de tratamiento, para que tengan una idea, que no tienen esto. Solamente hacen esto, cloran y ya. Entonces, dependiendo de la calidad del agua, es que se hace la planta de tratamiento. Las plantas de tratamiento son distintas, las hacen diferentes en cada ciudad. Depende. Si el agua viene no solamente puede ser de agua superficial, a veces vienen de pozo. Si vienen de pozo, se estudia el agua de ese pozo, se analiza, se ve si se le puede hacer un tratamiento y se hace el tratamiento, se hace la planta de tratamiento adecuada para eso. ¿Ok? Ahora, después que el agua es utilizada por las viviendas, el agua potable, después que la gente de la casa la usó, eso cae en el desagüe y del desagüe debería ir a una planta de tratamiento de agua servida, no para la calle como vimos nosotros. ¿Y cómo se manda esa planta de tratamiento? Por colectores cloacales. Tu casa, donde tú vives, en la calle, hay tuberías que llevan el agua a la planta de tratamiento más cercana. En Lima hay varias. Hay una que está, como quien va para Chosica, donde está usted va a darse cuenta por el olor. Hay un zoológico cuando uno va hacia allá, el zoológico de Huachico, creo que se llama. Ahí hay una planta de tratamiento. Hay otra planta de tratamiento que está ubicada en el Callao. Entonces, que drena el agua, la manda al mar. Después del agua ser tratada, la manda al mar. Aquí tienen esta, esta web que ustedes ven acá. Están las plantas de tratamiento se encarga SUNAS de las plantas de tratamiento. Y vemos acá, miren, las distintas plantas de tratamiento que hay en distintas localidades, en Juliaca, Cusco, Abancay, Concepción, Iquitos, distintas, ¿ok? Y cuando tú ingresas, te dice hasta qué tipo de planta es, ¿ok? Tecnología que maneja, todo. O sea, les recomiendo que quieran saber un poquito más de plantas de tratamiento, pueden ingresar ahí y les aparece hasta el dibujito de las plantas de tratamiento, estas de aguas residuales, ¿ok? Estas de aguas residuales. Si quieren saber un poquito más, allá está. Las plantas de tratamiento de aguas residuales, fíjense, estas de aguas residuales también, depende del agua residual, son creadas. Yo conozco a un ingeniero, un gran amigo mío, uno de mis mentores en el área sanitaria, se llama Rafael Daután, que él hizo muchas plantas de tratamiento a nivel mundial y las diseñaba, él las diseñaba. Entonces, fíjense que igual las plantas de tratamiento de aguas residuales, estas son las principales partes, pero como le digo, depende del tipo de agua. Pero normalmente hay una parrilla o desarenado, después separación de grasas. Muchas plantas de tratamiento en la actualidad no tienen esta parte. Por eso es que les dicen a las personas que no lancen grasa del aceite al fregadero. Que no lances grasas al fregadero porque nuestras plantas de tratamiento no tienen habrá que ver cómo es la planta de acá, pero no creo que lo tenga. La mayoría de Latinoamérica no tiene separación de grasas. Está la separación de sólidos o tratamiento primario, tratamiento secundario, que es el tratamiento biológico. Este tratamiento biológico, chicos, es que ponen bacterias. Esto es interesantísimo. Echan bacterias acá, bacterias positivas, ok, no son bacterias malas. Son microorganismos que se comen lo cochino pues del agua. O sea, hay microorganismos que los ponen a trabajar ahí y los lanzan y se comen, tratan el agua, o sea, la hacen más pura. Es impresionante, esto es todo un estudio. Tengo una compañera que estudió conmigo que ya hizo un tratamiento, su tesis de maestría fue de este tratamiento
y las bacterias se le murieron y después tuvo que buscar otra. Bueno, pero controlar esto no es nada fácil. Está la sedimentación secundaria, hay hasta filtros, les comento, hay plantas de tratamiento de agua servida, chicos, tan mundiales en Suiza, que el agua que sale de la planta se la pueden tomar, o sea, es potable. Y el mundo, el futuro va a eso, porque recuerden que cada vez el agua está más contaminada. Y tenemos que llegar a tratarla de tal manera que la hagamos mejor. Y esto es todo un área de la ingeniería, que y es muy bonita, muy bonita. A mí, por lo menos, me fascina mucho. Ok, bien. Ok, ahora, ¿qué pasa? Un ejemplo. ¿Qué pasa si yo voy a colocar una vivienda en la selva, en un área inhóspita, donde no pasa ni sedapal, o sea, no tengo este sistema de sedapal, ni tengo una planta de las UNAS? No hay. ¿Ok? No me puedo conectar al sistema de la ciudad. ¿Ok? No hay. ¿Qué opciones tengo? ¿Qué opciones tengo? Ok. Primero, puedo captar agua de lluvia y bueno, le llevo agua de lluvia a la casita. O busco un agua subterránea y busco un pozo y le llevo agua de un pozo, de un manantial o de un río, ¿ok? Captación de agua de un río. Por supuesto, debo hacer análisis de esa agua, no es que la agarro directo y la mando para la casa, ¿no? Debería hacer un análisis de esa agua, colocarle cloro, ver qué tan pura es, ¿no? Para garantizar de que sea potable. Y después que yo uso el agua, yo debo sacar esa agua. Y sacar esa agua es desagüe, ¿no? Si yo no tengo, y aquí entra lo que le comentaba a uno de los alumnos que habló, si yo en mi vivienda no tengo el gestor o una planta de tratamiento de la ciudad, yo debería hacer un tratamiento de agua residual a través de un séptico, a filtro, hay plantas de aireación, hay biodigestores, hay humedales artificiales, ¿no? Y yo debo tratarla. Es más, hay personas que estas aguas tratadas las filtran y la vuelvan a meter para la casa. Claro, nivel primer mundo, ¿no? Que son las casas ecológicas, ¿no? Esas casas que son totalmente sostenibles. Pero ustedes en su proyecto, ustedes van a colocar una ubicación inhóspita, una ubicación, coloca lo que tú quieras, la sierra, la selva, una zona donde no haya agua. Y vas a investigar qué, qué tipo de sistema vas a utilizar como fuente de agua y qué sistema vas a utilizar para el desagüe, o sea, para tratar el agua. Porque el agua tú no la puedes lanzar al río, ¿ok? El agua de tu casita inhóspita no la vas a poder lanzar a través del agua del río. ¿Por qué? Porque es como escupir para arriba. Si tú la lanzas al río, estás contaminándolo, estás haciéndole daño a las personas que están aguas abajo. Y entonces las personas que están más arriba también lo van a hacer contigo y va a pasar como lo que pasó con la abuelita de mi esposo, ¿ok? Y con tu abuela y tu tatarabuela, porque seguramente les comento algo. Más del 90% de los ríos del Perú están contaminados. O sea, casi que ningún río del Perú tú puedes agarrar agua y mandarla para la casa. Tienes que tratarla. Están contaminados. ¿Por qué? Porque la gente lanza directamente el agua de su desagüe al río. Y es por eso fecales. La mayoría es fecales y fertilizantes. Entonces hay que crear una cultura de conciencia con respecto al agua. ¿Ok? Perfecto, seguimos. Entonces hablamos de que la instalación sanitaria son un grupo de tuberías que llevan agua y sacan agua. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuáles son los criterios básicos de diseño de las instalaciones sanitarias? O sea, ¿qué debo tener yo, qué debo tomar en cuenta? Primero, una normativa vigente.
primero debo tener una normatividad vigente. Ya vamos a ver cuál es esa norma. Como les había dicho, debo tener permisos, licencias de entidades pertinentes. ¿Okay? Debo tener permiso y la licencia. Eso ya se los he comentado. Tipo de edificación a abastecer. Es una casa, es un restaurante, es un centro comercial. ¿Qué aparatos voy a instalar? Debo tener la arquitectura, ¿no? ¿Dónde proviene la fuente de abastecimiento? ¿Cuál es la presión de la fuente? El desagüe. Conceptos básicos de dotación. Ojo, buenos planos. Aquí ustedes caen muchos. Yo soy muy exigente con los planos, chicos. Cuando usted me entrega un plano, que se vea el diámetro, que se observe bien, que se lea, que tenga su cajetín, porque ustedes son ingenieros, van a ser futuros ingenieros civiles y nosotros, nuestro lenguaje son los planos, ¿ok? Y por supuesto, compatibilización con otras especialidades. ¿Cuál es la norma vigente? Bueno, la normativa vigente que vamos a usar acá es la norma IS 010, chicos. Esta es la norma que nosotros vamos a trabajar, ¿ok? Y como yo le digo a mis alumnos siempre, aquí estamos, abrirla. La abrí recientemente. Esta. La norma IS 010, aquí le tengo yo, se las voy a subir al aula virtual. La norma es como, yo les digo, yo está como su Biblia. Cuando yo estaba pequeña, mi mamá me decía, hija, Dios nos dejó la Biblia para que viéramos cómo teníamos que vivir los seres humanos, para que seamos buenas esposas, buenos hijos, buenos padres. Siempre recuerdo que ella me decía, lea porque ahí está, Dios nos dejó todas las normas, cómo debemos vivir los seres humanos. Bueno, así como mamá me decía eso, yo hoy le digo a usted, si vamos a, este es la Biblia de su curso. La norma IS 010, aquí es donde vamos a sacar todo de cómo hacerlo bien, cómo va, cómo tengo que hacer mi proyecto. Aquí te dice todo. ¿Ok? No es tan larga, no se preocupen. Son 16 páginas solamente. Y otra cosa, cada país tiene su norma. ¿Ok? Si alguna vez te toca ir a Estados Unidos, Europa, ya que tanta gente está viajando por el mundo, ahora somos ingenieros globales, ¿ok? Entonces, si te toca ir a otro país, busca, por favor, cuál es la norma sanitaria para instalaciones para edificaciones sanitarias en Chile. Usted la pide y la lee. Casi todas estas normas se parecen, vienen de la americana, ¿no? Yo cuando leí la peruana es idéntica. En Venezuela es la norma 4044, ese es por número allá. Aquí se llama IS 010. Esta es la norma que nosotros vamos a trabajar durante todo el curso. Yo quiero que ustedes sean ingenieros de norma, ¿ok? No de PPT. Posiblemente yo te ponga algunos tips en estas PPT, que salga algo de la norma, pero usted no lea mi PPT, usted se va a la norma, ¿ok? ¿Qué dice la norma? La tubería debe tener tanto, los materiales, las distancias, ahí aparece todo. Usted va, la distancia que debe tener el agua de la tubería de electricidad, ahí aparece. Ahí aparece, ¿ok? Entonces, ¿qué tiene esa norma? ¿Qué nos da ella? ¿Cuál es el contenido? Bueno, el contenido que ella tiene es, primero, generalidades, ¿ok? Te habla de las generalidades, de cuántas duchas debe tener una vivienda, inodoro, si es un restaurante. Aquí hablan de cuántas piezas que debe tener una. Una de las cosas que dice que toda vivienda debe tener un baño. Obvio, ¿no? Mínimo un baño. Entonces, claro, porque eso obliga a los ingenieros que no hagan un ranchito ahí que no tenga nada, ¿ok? Agua, cómo diseñar agua fría, cómo diseñar agua caliente, cómo diseñar agua contra incendios, agua de lluvia, desagüe y ventilación y agua para riego, ¿ok? Nosotros en el curso vamos a ver agua fría, agua caliente, desagüe y ventilación. De lluvia, incendio
y riego no vamos a poder llegar. Pero usted tiene la norma. Usted lee ahí y se va. ¿Ok? Ok. El capítulo 1 de la norma habla de generalidades y nosotros nos vamos a guiar por la norma para mandarles a hacer su trabajo. ¿Ok? Tu trabajo, la DD o la evaluación de desempeño, yo te voy a mandar a hacer lo que pide la norma. Y la norma dice que tú debes colocar una memoria descriptiva de la zona. Entonces tú tienes que, ¿dónde la voy a ubicar mi casa? Ay, bueno, un croquis de ubicación, bueno, Oxapampa, por allá. La persona dijo que tenía que ser en un lugar inhóspito. Ok, tienes que decir dónde la vas a ubicar. ¿Cuál es la solución adoptada para la fuente de abastecimiento de agua? ¿De dónde vas a sacar el agua para esa casa? ¿Cómo vas a evacuar el desagüe? Porque es nuestra responsabilidad. Y descripción de cada uno de los sistemas. Tienes que describirlo. Agua en un pozo, con una bomba, ¿ok? Aquí yo no voy a hacer que hagan cálculos ni nada, sino qué tipo, bueno, ahorita hay hasta plantas de tratamiento compactas, biodigestores que ya venden ya, que tú los instalas y listo, ¿ok? O sea, pero va a depender, esos biodigestores dependen de la cantidad de agua que tú produzcas en desagüe, ¿ok? Entonces, ¿qué más pide? Miren, planos, agua potable, desagüe, contra incendio, ¿ok? Entonces nosotros, y miren, ¿dónde está eso, profe? Mire, aquí está. Generalidades, documentos, miren, documentos de trabajo. ¿Qué debe contener la memoria descriptiva? Ubicación. Solución adoptada por la fuente de abastecimiento. Miren, lo que les estoy diciendo aparece aquí en la norma. Los planos. Entonces, nosotros lo que le vamos a pedir es que tú debes entregar estos documentos. Aquí aparecen los servicios sanitarios, número requerido de aparatos sanitarios, que si es un restaurante, si es un centro comercial, si es una casa, mire, todo núcleo, lo que le sea, todo núcleo básico de vivienda estará dotado por lo menos de un inodoro, una ducha y un lavadero. Todo núcleo de vivienda mínimo debe tener eso. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí les dejo para que puedan leer esa parte, a ampliar. Entonces, fíjense, nos indica cuáles son los servicios sanitarios, el número requerido de aparatos sanitarios, todo eso aparece en la norma, ¿ok? Y después viene lo que es agua fría, que eso lo vamos a ver nosotros la semana que viene. Ok, por último, chicos, a ver, vamos a hacer una encuesta aquí. Levante su mano, baje su mano, José Alejandro. José Alejandro, levante su mano el que ya vio el curso de mecánica, el que no ha visto, perdón, levante su mano el que no ha visto el curso de mecánica de fluidos. ¿Quiénes de ustedes no ha cursado mecánica de fluidos? ¿O la está viendo en paralelo? Ok. Levante su mano el que ya cursó fluidos. Levante su mano los que ya cursaron fluidos. Y aparentemente todos. Aparentemente genial. A ver, Chris, George Michael. Ah, le pusieron como el nombre del artista. Espinosa Guamán. George Michael. Tu mamá debe ser. Es un artista maravilloso. José Alejandro Aguilar está dormido. Juan Carlos Agapito está dormido. Oscar Sebastián Valderrama y Pamela también se durmieron. Ok. Yo, Juan Agapito está vivo, me está aplaudiendo. Juan Agapito está aplaudiendo. Ok, chicos. Entonces, si ya viste fluidos, este punto ya lo tienes claro, ¿ok? Lo que es el caudal. Bien sabes, para recordarte que el caudal no es nada más y nada menos que dividir el volumen entre el tiempo, ¿ok? El caudal es el idioma que se maneja en la hidráulica, ¿ok? Así como se habla de la resistencia del concreto, así como se habla en electricidad del amperaje,
¿verdad? O el volto, o voltaje de electricidad en un cable, en nosotros el lenguaje que se maneja es caudal. Y el caudal te da una idea, ¿no? De cuánto volumen de agua pasa en un tiempo específico sobre una tubería. ¿Okay? Cuando el caudal es más grande, usted sabe que sale más agua aquí. Cuando el caudal es más pequeño, sale un poquito de agua. Entonces, este concepto es sumamente importante en el curso de instalaciones. ¿Okay? Hay alumnos que no han visto fluidos y porque este curso no está prelado por mecánica de fluidos. Por eso siempre pregunto. Entonces, algunos llegan aquí y no han visto fluidos. Entonces, no es el caso de ustedes, gracias a Dios. Si recuerdan, el caudal, aparte que se calcula como volumen entre el tiempo, hay una fórmula que es la ecuación de continuidad, que es la que vamos a manejar aquí. Va a ser el pan nuestro de cada día, que dice que el caudal es velocidad por el área, ¿ok? Entonces, vamos a repasar este ejercicio. Fíjense que acá tenemos, me dice, por una tubería de 40 milímetros de diámetro, circula agua con un caudal de unos 74 litros por segundo. Determine la velocidad del agua en metros sobre segundo. Entonces, yo sé que caudal es velocidad por área, lo que implica que velocidad es caudal entre el área. Entonces, me dicen que el caudal, el dato, es 1,74 litros por segundo y recuerde que eso tengo que llevarlo a metros cúbicos, las unidades, y eso es 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Igualmente, las unidades, la tubería tiene un diámetro de 40 milímetros y recuerde que eso es 0,04 metros. Para ver, 1, 2, 3, sí, metros. Y yo puedo calcular entonces, también les recuerdo que el área de una tubería es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces yo puedo calcular la velocidad de la tubería como el caudal 1,74 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo sobre pi por 0,04 metros al cuadrado sobre 4. Y aquí calculo esto, es 1,74 exponente a la menos 3 entre pi por 0,04 al cuadrado. Uy, ya va. ¿Alguien lo puede calcular? ¿Me ayuda acá? Aquí lo tengo. No sé qué hice. Ajá, gas. No, creo que no da eso. No me cuadra. Aquí dice que José Enrique dice de a 0,34. Vamos a ver. 1,74 exponente a la menos 3 entre pi por 0,040 al cuadrado entre 4. Da 1,38. Exactamente. Da 1,38 metros sobre segundo. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que estar pendiente de repasar, pues, y esto es lo que se les enseña en la primera clase, en la sesión en línea, en las actividades que tienes que hacer de semana 1, esto es lo que te enseñan, ¿ok? Más que todo, como digo, para los alumnos que no han visto fluidos. Tienen que saber manejar esta ecuación. Ya veo que ustedes sí la saben manejar. A ver, y en este caso, dice, no, todavía no. Sí la vamos a usar, pero más adelante, Eduardo. Pensé que iban a meter rugosidad en la fórmula. No, todavía no, pero sí cuando veamos presión. Aquí vamos a lo mismo. Velocidad es caudal entre el área. El caudal sería 0,75. Aquí me voy a ir de frente por 10 a la... por 10 a la menos 3 metro cúbico por segundo entre el área que es pi por 0,015 al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto nos da esto, chicos? La velocidad.
100. ¿Ok? Bueno, chicos, con esto entonces, recuerden hacer sus actividades en línea, semana 1 y semana 2 antes de las 11 de la mañana del viernes que viene. Semana que viene elegimos al delegado, semana que viene les presento el proyecto que van a hacer en Reddit. ¿Ok? Esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana y bueno, Dios me los bendiga. Bye, bye. Hasta luego, Andrés. Hasta luego, Leonardo, José, José Enrique. Gracias por asistir el día de hoy.